Bueno, hermanos, déjame dar un poco de introducción, breve introducción hoy que va a variar un poquito el estudio. Y luego oramos y entramos en la materia. En el capítulo 6 de Hebreos vimos se podría decir una advertencia bastante extendida que ocupa de hecho bastante del capítulo. Y es una como de 4 o 5 advertencias en el libro de Hebreos. Algunas gentes creo que no estudian hebreos por precisamente estas advertencias, ¿no? Que pues no les caen bien, y pues lo que no te cae bien a veces es decir simplemente no leo ese capítulo o ese libro de la Biblia, ¿no? Obviamente no, mi compromiso, y hola Héctor, te saludo. Mi compromiso es decir, vamos a leer la palabra, tratar de entenderlo lo mejor que podamos. Digo, creo que es mi tarea un poquito decir, mira hermanos, yo lo entiendo así, no estoy diciendo que siempre tenga yo la razón, pero bueno, algunos años estudiando y comparto lo que yo he visto y para que ustedes lo estudien y lo mediten, ¿no? Entonces, pues sí vemos estas advertencias, y entonces la idea hoy es ver, eso es algo inusual en la Biblia, es exclusivo de Hebreos, porque ha habido gente inclusive por X, Y, Z razón de Hebreos que no les gusta y dicen, pues a lo mejor no es inspirado, ¿no? Y dentro de ellos, dentro de esos, pues cierta gente de renombre que pues han dicho, se me hace que no es inspirado el libro de Hebreos, ¿no? Pero entonces quiero ver que hay una serie de advertencias en la Biblia. Entonces hoy no es propiamente de Hebreos, aunque vamos a ver las advertencias en Hebreos, repasar las que ya hemos visto y las que siguen, pero también otros textos de la Biblia y tener un concepto de cuál es el peligro del cual advierte la Biblia a ciertas personas. La Biblia, y bueno, vamos a ver quiénes los personajes, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Quizás mi preocupación es decir, estamos enfatizando un tema más de lo debido, y de ahí viene a veces lo que podríamos llamar las denominaciones o denominacionalismos, ¿verdad? Sectario, en el sentido de decir esta doctrina es más importante de lo que parece ser en la Biblia y lo leemos solamente de esta forma. Creo que lo que vamos a ver aquí, cada pasaje tiene su contexto de los que vamos a ver, y hay diferentes frases y diferentes conclusiones y diferentes advertencias, y sobre la marcha pues nada más quiero decir esto es lo que la Biblia dice en otros lugares y que cada quien saque sus conclusiones, ¿no? Voy a apegarme lo más posible a las mismas frases, a la misma gramática de la palabra, y no yo decir, bueno, está este versículo aquí, pero realmente dice esto, no, nada de eso. Vamos a decir, esto es lo que está diciendo el versículo, y entenderlo en esa forma. Entonces, pues vamos a orar y empezar. Voy a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque pues a veces sí creemos que podemos inventar un camino al Padre. A veces creemos que podemos inventar un cristianismo. A veces creemos que el cristianismo lo podemos agarrar y moldear y hacer nuestro tipo de cristianismo. Pero Señor, entre más estudiamos tu palabra, vemos que tú eres Dios, que tú eres Señor, que tú tienes un camino, que tú has hablado, como dice, empezó el libro de Hebreos, habiendo hablado de muchas formas en el pasado a través de los profetas, ahora has hablado a través de Jesucristo. Y hay un mensaje, hay una enseñanza concreta, y pues la inquietud hoy es, Señor, humillarnos y decir, Señor, ¿qué es lo que tu palabra enseña? Y si eso no coincide con mis gustos o con mi doctrina o con mi tradición personal o eclesiástica, pues Señor, ayúdanos a verlo claramente y seguir la palabra y no otra cosa. Entonces ayúdanos a ver estos textos, a meditar en ellos, y Señor, pone en nuestro corazón como el efecto que esos textos deben tener en nuestra vida personal, como advertencias, pero también en qué momento, en qué forma debemos de quizás exhortar a algún otro hermano o alguna otra hermana, advirtiéndoles también de cierto peligro. Señor, te doy gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces hermanos, pues vamos a empezar con nada menos que el mismo Señor Jesucristo. ¿Okay? De hecho hay una, en cada uno de estos textos vamos a tratar de ver tres cosas, hermanos.
en cierta forma, cuál era el estado de la persona. O sea, están advirtiendo sobre personas individuales o grupos, pero cuál era su estado cuando estaban bien. Hasta qué punto podemos entender de lo que el estado cuando estaban bien, o bueno, previo a la advertencia, o que no, sin analizarlo con la advertencia, qué estado aparentemente tenían, y luego qué fue lo que cambió, y cuál fue el cambio, cuál fue el problema, o posible problema, y cuál es el resultado final, ¿no? Y eso yo quisiera que lo viéramos, bueno, lo vemos, creo que desde nuestro punto de vista, o sea, el que vieron los autores y la que nos dicen a nosotros también, o sea, leyéndolo, pues tenemos que decir, pues veo a esta persona de esta forma, ¿no? Entonces empezamos con, de hecho, y he puesto estos textos en orden cronológico que los encuentro en el Nuevo Testamento. No digo que sean los únicos textos, a lo mejor hay otros, pero sí son quizás una gran mayoría de este tipo de textos. Los primeros dos, como son tomados de los evangelios, pues es el mismo Señor Jesucristo el que está hablando, ¿no? El primero de ellos es Mateo capítulo 7, y es un versículo muy conocido, un pasaje bastante conocido, bastante citado. Es casi, a veces lo usamos como la maldición de los que no queremos, ¿no? Estos son de esto, ¿no? Pero bueno, es el Señor Jesucristo hablando y necesitamos leerlo, es una advertencia. Y de vuelta vamos a cuidar el idioma que está ahí, las palabras que están ahí. En Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. El mismo Señor Jesucristo aquí, pero está dando enseñanza, instrucción para discípulos, o podríamos decir posibles discípulos, ¿verdad? Posibles discípulos en el sentido que a lo mejor estaba viendo más gente que sus 12 discípulos o los 72 o algo así. Entonces era gente que tenía curiosidad, venían, escuchaban lo que él decía y en base a eso decían sí queremos o no queremos ser discípulo. Entonces dice algo muy importante, o sea, vamos a tratar de ver en estos textos primero que las personas, habla de unas personas, tipo de personas, no es uno en particular. Lo primero que vemos de estas personas es que dicen Señor, Señor, y se lo dicen al Señor Jesucristo. O sea, al Señor Cristo Jesús le dicen Señor, Señor, con S mayúscula. Si le están diciendo Dios, si le están diciendo Adonai, bueno, quizás lo importante es que le están diciendo Señor, Señor, y si es como Dios, Señor. Y luego, para entender bien la parte de estas personas, en el verso 22, aparte, en aquel día dan como que su currículum o se identifican. Lo que vemos en el segundo un poco adelante en el verso 22, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre expulsamos demonios y hicimos muchos milagros. Entonces podemos resumir aquí 4 cosas de estas personas. Al Señor Jesús le dicen Señor, Señor. Ellos dicen, porque Jesús no lo dice de eso de ellos, pero ellos dicen que profetizaron en el nombre de el Señor, o sea, en el nombre de Cristo Jesús. Profetizaron en el nombre de Cristo Jesús. Ellos dicen, tampoco lo dice el Señor, pero ellos dicen expulsamos demonios. Y tercero, ellos dicen hicimos muchos milagros. De vuelta es su testimonio personal. Un par de cosas y de vuelta hay una controversia doctrinal. Y la controversia doctrinal o teológica se pone en ciertos términos que tienen unas definiciones para los teólogos de uno y de otro lado muy estricto, y aún a lo mejor definiciones que para nosotros tendrían una definición muy estricta. En estos pasajes vamos a ver que muchas veces no hay algo tan estricto.
En este pasaje creo que sí queda muy claro el estatus de estas personas. Pero bueno, a lo que quiero llegar es, en primer lugar, o sea, ellos están diciendo, Señor, Señor, están profetizando, según ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Según ellos, en el nombre de Cristo Jesús están echando fuera demonios, y según ellos, en el nombre de Cristo Jesús están haciendo milagros. Veamos esto de dos perspectivas, por lo menos. Primero, ellos, y yo me pregunto mucho de estas personas, porque ellos llegan a Jesucristo y todavía le dicen, Señor, Señor, hemos hecho todo esto. Me pregunto lo siguiente, me pregunto si habían pasado, si saben que son unas, más adelante vemos que Jesús dice, jamás los conocí. Entonces la pregunta mía es si ellos eran unos fraudes y sabían que eran fraudes, eran manipuladores y sabían que eran manipuladores, era un show y sabían que era un show, ¿ok? Esa es opción 1. Y llegan con Cristo Jesús y dicen, bueno, a todo el mundo hemos engañado, a ver cómo nos va con el Señor Jesucristo, ¿no? A ver si también a Él lo engañamos diciéndole todo. Esto es una, digamos, llamámosle opción A. La opción B es que ellos mismos estaban engañados al grado que sí creían que Cristo Jesús sí era su Señor. Se habían autoengañado. Qué fuerte, ¿no? Pero que se hubieran autoengañado, decir, Señor, Señor, sí, mi Señor es el Señor Jesucristo. Que se habían autoengañado en decir, profetizamos en tu nombre. Pensaban ya, ellos mismos se habían creído, no sé con qué explicación, que ellos mismos creían que habían profetizado en el nombre de Cristo Jesús. Y alguna evidencia o alguna cosa que ellos, pues también pensaban que habían expulsado demonios. O sea, su definición de demonios, su definición de estar fuera de demonios. De hecho, hay mucha gente hoy en día que supuestamente libera, ¿no? Hace liberaciones, que prácticamente viene siendo lo mismo, expulsión de demonios. Entonces, a lo mejor ellos sí creían que estaban verdaderamente expulsando demonios en el nombre de Cristo Jesús. Y ellos mismos creían que habían hecho muchos milagros. Digo, falta quizás una opción C, que sería decir, diablo hacía milagros a través de ellos para engañarlos a ellos y a otros. Pero entonces su propio análisis, de vuelta, ¿en dónde caemos nosotros? ¿Verdad? Quizás eran, o sea, me cuesta trabajo pensar, quizás en un acto de desesperación, todo el mundo, toda la vida se la habían pasado engañando y dijeron, pues a ver, vamos a ver, no nos queda de otra, vamos a decirle al Señor Jesús lo que hemos dicho a todo el mundo para levantar ofrenda o qué sé yo durante toda la vida, y se lo dicen al Señor Jesucristo, ¿no? O llegaron y estaban verdaderamente engañados. Escoja la opción que quieras. Eso es su punto de vista. ¿Por qué enfatizo eso? Porque todos estos pasajes son de advertencia. Y hay una frase que usamos, un par de frases, ¿no? Unos dicen, una vez que eres salvo, jamás te pierdes, ¿no? Es una vez salvo, siempre salvo. Es una forma, una frase que dicen, o sea, y no está tal como lo dicen en un versículo, ¿ok? Sin analizar ahorita, decir si es cierto o no es cierto. O sea, a través de estos vamos a quizás tener una mejor comprensión, pero es algo que le dicen a la gente. Y hay otros que dicen, no, pues la perseverancia de los santos, los que Dios llamó, sigue una secuencia irrompible y son santificados y están en el cielo, ¿no? Pero la advertencia de Jesús, a lo que quiero llegar, es personas, sí, o sea, primero es su análisis. Y a lo mejor ellos en algún momento de duda podrían decir, oye, pues ¿será cierto? ¿Sí seremos creyentes? ¿O sí seré creyente? Pero a lo mejor ellos mismos dijeron, no, pues no ves los demonios que hemos expulsado, o no ves la gente que fue a escucharme a profetizar en tu nombre, o no ves pues que según este milagro, acuérdate de ese milagro, pues sí estamos con el Señor. Me explico, a lo mejor ellos se consolaban y se convencían con esas cosas. Por otro lado, a veces desgraciadamente este argumento, que debería quizás ser personal, lo aplicamos a terceros, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿Qué tal si una persona los veíamos, o un tercero, los veíamos decir Señor, Señor a Cristo Jesús? Los veían según profetizando en su nombre. No digo de vuelta que se veían, no se ven los detalles, pero alguien los está viendo, un tercero, y a lo mejor el tercero es un hermano o hermana sincero, y ves, pues oye, parece que están profetizando. Y luego, bueno, maravilla de maravillas, digo yo en lo personal no les puedo decir que haya expulsado en mi vida un demonio,
de alguien, no, o sea, no he participado en algo, o sea, expulsión de un demonio. Quizás de niño en alguna iglesia ustedes decían a mi lado que estaban haciendo, pero yo no era partícipe, ¿no? En ninguna forma. Entonces, pero ellos sí, mira, están expulsando un demonio. Entonces un tercero diría, wow, pues se me hace que son muy buenos cristianos. O sea, si veríamos la apariencia, perdón que use la palabra, pero el show de esas cosas, diríamos, wow, sí son creyentes, ¿no? Ahora, si yo soy una persona sincera y vamos a decir, llegaran a mí y decir, oye hermano, pues sabes que hago todo esto, pero tengo dudas de que si voy a entrar a lo que dice aquí, voy a entrar al reino de los cielos, tengo dudas. Y si entonces yo digo, no, mira, no tengas dudas por esto y esto y esto, les empiezo a dar seguridad en vez de una advertencia, pues entonces estoy fuera de las cosas del Señor. No sé si, a lo mejor se los estoy complicando mucho, pero quiero que analicen, o sea, cuál es la seguridad real del creyente y a quiénes van dirigido este tipo de advertencias, ¿no? Entonces, y en la conclusión de que da el Señor Jesucristo, es pues que tenían mucho, que de vuelta depende si ellos se lo creían a ellos mismos o no, todo este show, pero si le decían a Cristo Jesús, Señor, Señor, profetizaban en su nombre, echaban fuera demonios y hacían muchos milagros. Y dice, no es el decir, y por ende en lo que explica no es según profetizar en su nombre, según expulsar demonios en su nombre, o según hacer milagros en su nombre, que de vuelta Jesús no está diciendo que lo hicieron, Él está diciendo que dicen que lo hicieron. ¿Okay? Pero no es eso, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, no puedes pensar que vas a tener la vida eterna si estás haciendo tu propia voluntad. ¿Ok? Y aprovecho para saludar a la familia Vázquez, para saludar a Jessica y creo que a Marta ya saludé y a Héctor. Gracias por estar hoy en este estudio, espero que sea de bendición. Si alguien más falta y nos escriben por ahí, me daría gusto saludarlos y saber que están aquí. Pero entonces, bueno, perdón el paréntesis ahí. Jesús está diciendo, solamente si haces la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ¿no? Pero de vuelta, parecen, a lo mejor se autoengañan con todo este show, pues a lo mejor ellos eran los primeros engañados. La gente de tercero podría estar engañados. Pero fíjense en lo que le dice el Señor Jesucristo. Entonces les diré claramente, y fíjense en lo que les dice, les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! La clave aquí para el argumento doctrinal definitivamente es esta: jamás los conocí. Estas, aunque parecían cristianos y a lo mejor de vuelta tenían autoengaños, seguramente me han engañado a más gente, sin lugar a dudas, pero Jesús dice jamás los conocí. Entonces este texto es una advertencia ante la apariencia de seguir a Cristo Jesús. Es una advertencia ante el estar haciendo todo un show religioso y aparentemente hasta como ministro, por las cosas que dice, de los demonios, de los milagros, de profetizar, gente que se autoponían títulos, y yo soy profeta, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero Jesús está diciendo aquí, jamás los conocí. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque tenían toda esa apariencia de cristianos, nunca eran cristianos. Para Cristo Jesús, Él nunca los había conocido. O sea, definitivamente este texto no habla de alguien que era salvo y pierde su salvación. Más bien es un caso de alguien que, wow, y tenían un show y cosas muy dramáticas que de vuelta yo no le diría, no puedo decir, pues yo tengo todo eso también. No me atrevería a decirlo, por lo menos partes, ¿no? Expulsar demonios, etcétera, no lo atrevería. Entonces, pero Jesús dice, nunca los conocí, pero ustedes sí pensaban que eran seguidores míos. Es más, pensaban que eran ministros míos, ¿ok? Pero no, jamás los conocí. Entonces, no es un versículo que contradiga la idea de decir, pues si eres salvo, Dios te mantiene y no pierdes tu salvación. Porque al decir jamás los conocí, nunca los conoció. De alguna forma empezaron a decir Señor, Señor, pero nunca Jesús los tenía como sus hijos, los consideraba como sus hijos. Empezaron a hacer todo este show religioso, nunca, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces tenemos una advertencia aquí a los que en gran manera parecen y creen y hacen pensar a los demás que son cristianos. Espero que quede claro y que no me esté excediendo.
de lo que exactamente dice la palabra. De aquí me vuelvo a Juan 15. Les voy a decir una nota personal. Normalmente sé que no se ponen aquí para oír historias mías personales, sino la palabra. Pero sí, me gustaría decirles que yo, cuando primero empecé en la Ciudad de México con un café cristiano, y la gente, hubo algunas personas que aceptaron a Cristo Jesús, jóvenes, sin ningún conocimiento de Dios, desde la drogadicción, llegaron a Cristo Jesús. Le dijimos estoy hablando hace muchas décadas, con lo más básico de lo que sabe un cristiano, les empecé a decir, pues, sirvan al Señor y demás. Entonces, ahora qué les hacemos? Tratamos de ir a una iglesia, y la iglesia se horrorizó al ver unos greñudos ahí con a veces mecate de cinturón y hasta descalzos. Decían, estos no son cristianos, no pueden estar aquí. Y dijimos, necesitamos hacer odres nuevos para vino nuevo, ¿no? Para ellos. Pero entonces, ¿qué empezamos? Entonces un hermano llegó y dio un estudio de Juan 15, y yo creo que di Juan 15 hasta que ya lo tenía memorizado. O sea, tengo que confesar, desde mis primeras clases de la Biblia, Juan 15, ¿no? Trae muchos recuerdos y todavía es un pasaje muy amado mío, ¿no? Juan 15, el mismo Señor Jesucristo hablando. En el pasaje anterior decía a lo mejor personas que querían hacer discípulos, pero creemos que Juan 15, creemos que desde Juan 13 hasta Juan 17, creemos que eso ocurre en la cena del Señor, la noche que Él fue entregado, la noche previo a ir a la cruz. Quizás Juan 17, todo ese pasaje junto en ese periodo, quizás Juan 17 y no sabemos qué partes más, terminando en Getsemaní, en el huerto, y Él orando hasta que ya entra la historia ahí, dice, fue arrestado, y ya sabemos, espero que sepamos bien toda esa historia. Entonces, en este caso Jesús sí está con sus discípulos allegados. No podemos decir que nada más los 8, pero bien quizás los 11, y ya a lo mejor hasta sin Judas. Entonces son los que están cerca a Él. Estos sí son los que le están creyendo. Está hacia el final de su ministerio, ¿no? Y Juan 15 también. Leamos, déjame leerlo y luego de vuelta vamos a hacer casi el mismo análisis que hicimos del pasaje anterior. Juan 15. Y no estoy leyendo todo, espero que lo conozcan, pero estoy tratando de tomar los suficientes versículos para entender la advertencia y lo que Él está diciendo. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Okay? Entonces, aquí en primer lugar la palabra. Bueno, Jesús está usando una ilustración de una vid. Y por eso algunos también dicen, a lo mejor ya estaban por ahí en el huerto, ¿no? O saliendo y veían vides. Pero no importa, los conocían bien las vides. Y dicen, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Da un ejemplo, una vid y una rama unidos, dependiendo de. El que permanece en mí, ¿okay? Y aquí viene la palabra clave, permanecer. La palabra permanecer, entendemos, es que estás ya en una cierta posición o lugar y sigues estando en esa posición o ese estado de ánimo o en ese lugar, ¿no? Entonces el que permanece en mí, y de vuelta por el contexto creemos que pues los que estaban ahí pues sí habían arriesgado su vida y estaban con él, ¿no? Entonces el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Entonces, como vimos en el pasaje de Hebreos la semana pasada, en Hebreos 6, una seguridad y una obra de Dios. O sea, estas advertencias no son simplemente, pues creo que todos van a fallar. No, si permanecen el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Pero luego entra el aspecto de advertencia. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Separados de mí. Y el verso 6, el que no permanece en mí es desechado y se seca. No está diciendo el que nunca llegó a mí o el que siempre está fuera de mí,
sino dice el que no permanece en mí. Y con el ejemplo de vid y ramas, el que no permanece, está diciendo, era una rama dentro de la vid. ¿Ok? El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Una de las muchas advertencias de Jesús sobre un castigo de fuego, sin mencionar realmente la palabra infierno o el concepto infierno, lago de fuego. Simplemente se arrojan al fuego y se queman. Entonces Jesús aquí está hablando si permanecen, si no permanecen, el que no permanece en mí es desechado y se seca. Ahora, yo he oído a algunos hermanos que con esto, un hermano por lo menos, de cierta denominación, que no voy a nombrar, pero él decía, no, está hablando del pueblo de Israel. Pero hermanos, el versículo 7 creo que queda claro que no estamos hablando del pueblo de Israel. ¿Okay? Digo, obviamente Jesús es judío, los discípulos son judíos, pero el verso 7 no está hablando de la relación Dios con el pueblo, que Él, a cuántas promesas Él ha hecho, sino dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Con eso lo que yo entiendo es que aquí está hablando el que permanece, y de vuelta el permanecer es porque ya están ahí, y pueden regresar atrás y él dice, ya vosotros estás limpios por la palabra que os he hablado, etcétera. O sea, pero el contexto está hablando de una relación personal con Cristo Jesús para los que permanecen. Y los que no permanecen están desechados, se secan, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Ahora, contesta eso la doctrina X que tú has oído sobre la seguridad del creyente, pero no sé si lo contesta o no lo contesta. Pero al parecer son personas que de vuelta, por eso no quiero ir yo más allá del lenguaje del texto. Según el lenguaje del texto entendemos que la advertencia es para personas que eran como ramas, o en la versión 60 pámpanos, que están en la vid. Eran ramas o pámpanos que estaban en la vid, pero no permanecieron en la vid. Es una advertencia para ramas que estaban en un momento en la vid y lo único que tenían que hacer, o lo que debían hacer, para no decir que lo único era permanecer. Pero en vez de permanecer, no permanecen. Y la advertencia es que van a ser desechados, se secan y se arrojan al fuego y se queman. Palabras de Cristo Jesús. Entonces el estado anterior estaban como ramas dentro de Cristo Jesús. Luego lo que hicieron malo es no permanecer, y el resultado es se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Advertencia del Señor Jesucristo. Entonces creo que queda muy claro, y espero pues que vean, pues yo no estoy tratando de agregarle algo al texto. De aquí nos pasamos de vuelta en orden cronológica, de libros en el Nuevo Testamento, para nada cronológico. 1 Timoteo 1, Pablo escribiendo, 1 Timoteo capítulo 1, verso 18. Y está escribiendo obviamente a Timoteo. En el verso 18 dice, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla. Y todo ese versículo más que nada era pues para identificar claramente a quién está escribiendo. Y mantengas la fe, o sea, el encargo que Pablo le da a Timoteo, y mantengas la fe y una buena conciencia. Dos cosas, la fe y una buena conciencia. Okay. Entonces, y Pablo diciendo vuelta a su ayudante, discípulo, como quieran llamarle, más allegado, del cual habla más altamente, dice, no hay otro como él. Okay. Pero le dice y le encarga, te encargo que mantengas la fe y mantengas una buena conciencia. Pero luego viene un ejemplo que nos puede servir como de vuelta advertencia, aunque no está puesto tal como advertencia, pero él dice, por no hacerle caso, aunque no está fuerte como una advertencia, lo menciona aquí creo que para enfatizar por qué el encargo de mantener la fe.
Jesús dijo que no permanecer en él, ¿okay? Y aquí es mantener la fe y mantener una buena conciencia. Pero entonces Pablo, la advertencia que da, por algo lo menciona aquí, es por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Algunos han naufragado en la fe. Ahora, esa frase es muy parecido a la que encontramos en las advertencias de Hebreos, el ejemplo de un barco naufragando. Han naufragado en la fe. Pablo mismo sufrió un naufragio y, si nos acordamos, no por eso perdió la vida. Efectivamente, aquí también dice, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro. ¿Y qué dice Pablo aquí? A quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Okay. Entonces, si tenemos que entender en el contexto, no tratando de movernos mucho de las mismas palabras de Pablo, que ellos estaban en la fe y ahora han naufragado en la fe. O sea, han perdido el rumbo. Tenían un rumbo, pero lo han perdido, han naufragado en la fe. Y los menciona por nombre, y probablemente Timoteo decía, sí, conozco el caso de estos dos, creo que son hermanos. Pero cuando Pablo dice a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar, efectivamente eso no quiere decir que han perdido la vida eterna o van a estar perdidos para siempre. Porque hay un caso, si nos vamos al libro de Corintios, en 1 Corintios habla de un hermano que ha hecho un pecado tal que no hacen ni los paganos, de manera que tiene la mujer de su padre, lo tomó por mujer, lo entrega a Satanás, ¿verdad? Y les dice, ustedes entregan a Satanás también en 1 Corintios, y en 2 Corintios se dice, él tuvo una gran tristeza y Dios obró en su corazón, así que perdónenme, porque entregar a Satanás tuvo un efecto de regresar a ese hermano. Entonces también, esta es una advertencia, pero de vuelta no está diciendo, en este caso, bueno, no está de vuelta, no, la terminología tan precisa que nosotros quisiéramos usar para este argumento. En primer lugar, la mayoría de los congregantes en las bancas de las iglesias no van a conocer esa terminología. Pero en segundo lugar, esa terminología no está aquí. Estaban en la fe, naufragaron de la fe, entonces eran o no eran creyentes, bueno, se entiende que estaban en la fe y de ahí naufragaron. ¿Van a estar perdidos para toda la eternidad? No sabemos, los han entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pero ahorita, precisamente, Pablo los tiene más bajo, pues, ¿qué va a hacer Satanás con ellos que otra cosa, ¿no? Entonces es una advertencia, es un hablar de un apartarse, digámosle así, peligrosamente de la fe. Y regresando entonces al final del verso 18, deseo que apoyado en ellas peleas la buena batalla, y principio 19, y mantengas la fe y una buena conciencia. Mantengas la fe y una buena conciencia. Entonces, una advertencia de Pablo. Pasamos a otro. En 1 Timoteo 4, misma epístola, mismo Pablo hablando, y otro advertencia o enseñanza sobre esto. 1 Timoteo 4 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Entonces Pablo aquí, más que diciéndole un encargo a ti, Timoteo, él dice, y no es que Pablo diga, sino Pablo dice, el Espíritu dice claramente. Pablo dice, el Espíritu, con E mayúscula, entendemos, Dios mismo, el Espíritu Santo, dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe. ¿Okay? Pasan de un estado, hermanos, para no irnos más allá del idioma, estaban en un estado de no haber abandonado la fe. Tenían alguna relación con la fe. Aquí no quiero yo inventar palabras, pero alguna relación con la fe tenían. Y abandonan la fe. Tenían cierta conexión, cierta relación con la fe. Abandonan esa relación.
Dice aquí, para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Siguieron cosas engañosas, siguieron doctrinas diabólicas. ¿Okay? De vuelta, eran o no eran, o sea, en los términos que nosotros quisiéramos, no podemos decir, pues sí eran cristianos, no eran cristianos. En los términos que nosotros quisiéramos, no podemos decir, no van a ir a la vida eterna o no van a ir a la vida eterna. Pero no creo que tus probabilidades de llegar a la vida eterna sean muy altas si estás siguiendo doctrinas diabólicas. Y de vuelta, alguna relación tenían con la fe. Y Pablo le está advirtiendo, está diciendo que esto es un peligro y ve que ocurre a personas reales, y no es nada más que Pablo lo está diciendo. Dice, el Espíritu dice que algunos abandonarán la fe. Si ellos se vieran a sí mismos y su opinión de sí mismos, por lo menos antes de abandonar la fe, y si otros los vieran, diríamos, mira, qué hermano, qué hermana, ellos mismos de vuelta dirían, no, pues yo estoy en la fe del Señor Jesucristo, ¿verdad? En X o Z forma, ¿ok? Y luego, pues sí diríamos, pues ya lo abandonaron. Y el Espíritu dice que lo van a abandonar y van a seguir doctrinas diabólicas. Entonces, no hay una cosa fácil, así como también yo creo que el peligro muchas veces, que a mí me espanta un poco, es las personas que te dicen, tú tienes toda la seguridad del mundo, y con una definición muy sencilla de lo que es creer, una definición muy sencilla de lo que es seguir o obedecer la fe, ¿no? Como dice Pablo en Romanos, hablando de obedecer la fe. Entonces, algo muy sencillo, pero bueno, como si ya tienes eso muy sencillo, pues de ahí no va a pasar nunca nada. Mientras que Pablo está diciendo, el Espíritu dice que algunos van a abandonar la fe. Estaban en la fe y lo abandonan. ¿Okay? Entonces, ¿qué es de ellos? De vuelta, no contesta quizás todas nuestras dudas, pero definitivamente es una advertencia, y en ese sentido es bíblico dar advertencia. Y las advertencias son para los que están mal, no es para los que están bien. Al que está bien le vamos a dar seguridad, le vamos a dar el fruto, el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios, todos los demás textos, ¿no? Pasando adelante, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 y 10. Lo voy a leer y luego algunos comentarios. Mismo Pablo, mismo libro de Timoteo. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Entonces, otro pasaje, y es una exhortación, en primer lugar una exhortación que va con una advertencia incluido. Y es una exhortación sobre la relación que debe tener el creyente con las riquezas o con el dinero, ¿no? Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. No sé cómo se traduce al griego consumismo, pero creo que sería sus muchos deseos, ¿no? Quiero esto, quiero lo otro, todas las cosas que queremos, ¿no? Se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos son afanes insensatos, no muy sabios. Son dañinos, hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de maldades. Bien, aquí no está diciendo que es la raíz de todas las maldades, pero es la raíz de toda clase de maldades. O sea, podemos ver gente que adultera por dinero, que roba por dinero, que no, ¿cómo se puede decir? Se aprovecha de las viudas y de los huérfanos por dinero, ¿no? Entonces, todo eso es una raíz de toda clase o todo tipo de mal. Pero luego la advertencia, por codiciarlo, entendemos el dinero, por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe. ¿Okay? Entonces creo que en los textos de Pablo tenemos abandonado la fe, naufragado de la fe, y aquí desviado de la fe.
algunos aquí se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Entonces Pablo aquí habla y dice que se han desviado, ¿no? Ahora, ¿van a perder la vida eterna? Bueno, probablemente aquí, si no han fallecido estas personas, el último capítulo, cuando él escribió esto, el último capítulo de su vida no había sido escrito. Dios tiene una larga paciencia con nosotros, obra las situaciones para nuestro bien en nuestra vida, ¿ok? Pero simplemente a lo que quiero llegar aquí es, hay lugar para una advertencia, y la advertencia, ¿cuál es? Estaban no en el camino, podríamos usar la palabra aquí, creo que sin inventar mucho, estaban en el camino de la fe, pero se han desviado de la fe. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa estar en el camino de la fe? ¿Qué significa ser desviado? No son los términos tan precisos como quisiera un teólogo, pero bueno, es una buena advertencia, y lo que estoy tratando de decir aquí es que no es el libro de Hebreos el único que da advertencias, hay advertencias fuertes. Pasando adelante, ese mismo capítulo de 1 de Timoteo, versículo 20. 1 de Timoteo 20, y vemos a Pablo todavía aquí con otra. Bueno, ¿qué es lo que dice? Timoteo, ¿ok? Otra vez ya esto es a nivel personal. Toda la carta es personal, pero algunos aspectos quizás podríamos decir casi doblemente personal. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. ¿Ok? Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. ¿Okay? Algunos, por abrazarla, se han desviado de la fe. Que la gracia sea con ustedes. Una exhortación, y la exhortación es: evita discusiones profanas. ¿Qué quiere decir profanas? ¿No? Y podríamos pensar en groserías o cosas así, pero realmente en este aspecto lo profano es lo que no es sagrado. O sea, para el judío y la mentalidad que hay aquí es: lo de Dios es de Dios y lo que no es de Dios es profano. Podríamos casi decir que es muy probable que esa palabra sea casi sinónimo de secular. Evita las discusiones seculares e inútiles. ¿Okay? Hacemos muchas cosas seculares y a veces son necesarios, pero a la vista de la eternidad y a la vista del reino eterno de Dios son inútiles, ¿no? ¿Okay? Simplemente, y voy a poner al azar, no es tratar de atacarle a alguien en particular, ¿no? Pero simplemente decir, pues voy a voy a encerar mi coche, ¿no? Tomar el sábado y encerar mi coche. Bueno, a lo mejor es una buena inversión de tu tiempo, y el tiempo que vas a usar en encerar tu coche va a hacer que dure más y tenga un tiempo de servicio más largo para ti debido a la encerado contra lo que podría afectar el acabado del automóvil, para que uno lo puedas tener más tiempo y así gastar menos dinero en reponer ese coche o menos dinero en repararlo, y el tiempo invertido en la encerada te ahorra mucho más tiempo de trabajo que habrías que hacer para ganar dinero para volver a pintar el coche o para cambiarlo, etcétera, ¿no? Entonces, necesario, pero de vuelta sabemos que ese coche va a terminar en un deshuesadero tarde o temprano, ¿no? A la luz de la eternidad, pues es algo inútil, ¿no? En ese sentido, ¿no? A la luz de la eternidad. Pero bueno, y luego dice los argumentos de la falsa ciencia. Aquí no está hablando de ciencia como en el siglo XXI, de decir tubos de probeta y experimentos y electricidad y las leyes naturales y microscopios y todo eso, sino simplemente aquí es como el falso conocimiento. ¿Okay? Casi podemos ir al libro de Colosenses y hablan ahí de ciencia, el falso conocimiento. Entonces, podemos irnos y muchas veces por el ego, ¿no? Decir, pues yo sé esto y le aplico esta fórmula, y le estamos ya al rato aplicando fórmulas donde ni van. Pero o sea, un conocimiento de X tipo y que es falso. Entonces dice, evita eso. O sea, si estás trabajando, sobre todo Timoteo era un siervo para la obra del Señor, entonces dice, evita eso. Pero la advertencia viene en el 21, habiendo definido todo eso. Algunos, por abrazarla,
y aquí tendríamos, creo que está hablando, enfocando sobre esto último, la falsa ciencia. Algunos por abrazarla se han desviado de la fe. Desviado de la fe. Y luego, bueno, que la gracia sea con ustedes, ¿no? Quizás Timoteo tenía a su lado ayudantes también, y por eso el despido plural. Pero algunos por abrazar la falsa ciencia, los falsos conocimientos, se han desviado de la fe. Estaban en el camino de la fe, se han desviado del camino de la fe. ¿Quiere decir que eran verdaderos creyentes para empezar? Pues no lo aclara, ¿no? ¿Quiere decir que en vez de ir al cielo fueron al infierno? No lo aclara, pero es una advertencia, y es una advertencia de algunos que estaban o parecían estar, y que en el lenguaje humano común del mismo Pablo y el lenguaje entre Pablo y Timoteo dirían estaban en el camino pero se han desviado del camino. Esa es la advertencia, hermanos. O sea, sin necesidad de precisar para un argumento teológico, ¿hay un lugar a una advertencia a alguien que parece estar en el camino? Sí, porque estamos viendo muchos de ellos, ¿no? Bueno, y de aquí nos vamos a las advertencias de Hebreos. Y hermanos, creo que el tiempo se nos está acortando. Quisiera, como tenemos varios, miren hermanos, aquí los vamos a repasar, voy a ir lento en las transparencias. Ya vimos una advertencia fuerte en Hebreos capítulo 2. De ahí nos pasamos y hay una advertencia igualmente fuerte en el capítulo 3 de Hebreos. Por eso les digo que Hebreos tiene mucho. De ahí nos vamos a Hebreos 6, lo que vimos la semana pasada con la ayuda de Dios. Y es una advertencia fuerte en Hebreos 6. De ahí hay todavía otra advertencia en Hebreos capítulo 10, que obviamente no hemos visto todavía, pero lo vamos a ver. Y luego todavía en Hebreos 12. Entonces muchas advertencias fuertes en Hebreos. Pero ahorita, para quizás aprovechar el tiempo, vamos a dejar, ahorita me voy a brincar las de Hebreos. Partes ya las vimos, o sea, eso se va a ir a la semana que entra, volver a repasar estas advertencias propiamente de Hebreos a la luz de lo que estamos viendo ahorita. Pero lo vamos a dejar porque quedan algunos otros autores de la Biblia. El propósito de este estudio era decir, esto que está enseñando Hebreos de las advertencias es un libro raro porque está advirtiendo a creyentes, ¿verdad? Y a lo mejor por eso lo debemos ver chueco o decir no es parte de la Biblia, que bueno, a mí no me toca decir eso, ¿no? Ni a nadie, ni creo que es para mí, que es 100% parte de la palabra de Dios. Pero estamos tratando de ver, hay otros autores de la Biblia que tienen el mismo tipo de advertencias, ¿no? Pablo inclusive ya dijo, el Espíritu dice claramente. Entonces, con ese fin nos brincamos los de Hebreos y vamos a llegar a, y creo que hay dos más, vamos a llegar a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5 dice, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Entonces, el caso aquí, hermanos, al decir hermanos míos, está hablando a cristianos. La epístola es Santiago, el hermano en la carne del Señor Jesucristo, ¿okay? Y está hablando a cristianos, ha hablado sobre cosas del culto y cuando se reúnen y todo eso. Entonces, hermanos míos no son primos, no son lejanamente conocidos, son netamente hermanos, ¿no? En la fe. Pero entonces dice, hermanos míos, si alguno de ustedes, hermanos, ¿ok?, se extravía de la verdad, ¿ok? Y aquí, en vez de usar la palabra fe, como lo venía usando, lo vimos en Pablo, él usa la palabra verdad. Si alguno de ustedes se extravía de la verdad, los hermanos estaban en la verdad, pero se extravían, y otro lo hace volver a ella, hermanos, o sea, tanto es hermano en su referencia al que se extravía como el otro que lo hace volver, ¿okay? Entonces hay un extravío de la verdad y aquí hay otro que lo hace volver a ella. Qué bonito, no está hablando de vuelta a decir, no, todos se pierden por cualquier descuido, te levantas y ya no eres cristiano. No, sino si está diciendo, dentro de ustedes puede haber alguien que se extravía de la verdad, pero bien puede haber otro que lo hace volver a ella, volver a la verdad. Qué bello, ¿no? Pero
Simplemente, pero ¿qué significa ese extraviarse? Y viene, más que advertencia aquí, como una enseñanza, pero una enseñanza que Santiago pensó que era importante. Recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, o sea, si bien empezó en el 9, hermanos, pues en el 20 es un pecador, ¿ok? Entonces están en el estatus de pecador, que de vuelta, bien sé, yo soy pecador salvo por gracia. Y hasta que el día que Cristo regresa y me da un cuerpo, redime mi cuerpo mortal por un cuerpo sin la tendencia a pecar, por mucha obra de santificación que Dios haya hecho en mi vida o tu vida, pues somos pecadores en ese sentido. Creo que Pablo dice, del cual yo soy el primero, ¿no? Pero entonces en ese sentido somos pecadores. De vuelta, el lenguaje, podríamos arguir el lenguaje y no es tan expresivo como quizás a nosotros nos gustaría que fuera. Bueno, si tenemos el gusto de pelear un lado o el otro de un argumento teológico. Pero simplemente habían extraviado la verdad. El quien hace volver a un pecador de su extravío, los salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Los salva de la muerte. ¿Cuál? ¿De la muerte física? Pues entendemos que si no regresa Jesucristo, todos vamos a tener una muerte física. Entonces, en base a eso, podríamos decir, pues lo estaba hablando a lo mejor de salvar de una muerte espiritual. Pero de vuelta, tómanlo ustedes como quieran. En ese sentido, sobre todo, no descuiden esa advertencia, ¿no? O esta enseñanza. Los salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Entonces, de vuelta, hay un estado donde uno está en la verdad, hay otro estado donde uno está extraviado de la verdad. Uno, en el estado extraviado de la verdad, se le puede llamar a la persona pecador, se le puede decir que tiene la muerte, y si no lo salvan, tiene la muerte por frente, y tiene muchos pecados que necesitan ser cubiertos. Entonces, eso es lo que aprendemos, y eso es algo que Pablo está escribiendo para creyentes acerca de otros creyentes. Y bueno, veo que se me pasó, hay más textos de lo que pensaba. Pero a ver, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y de vuelta, de todas maneras, vamos a continuar la semana que entra. Entonces, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Hemos hablado a Pedro, Santiago, Jesús y ahora Pedro, ¿no? 2 de Pedro 2. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo, por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. ¿Okay? Pedro escribiendo aquí y diciendo el peligro de ¿qué es la frase que él dice aquí? De volverse a enredar en el mundo. Pues la frase que él usa es volverse a enredar en el mundo. ¿Cómo estaba la gente antes de volverse a enredar? Pues podemos ver en el 20, si habiendo escapado de la contaminación del mundo. Entonces las personas a las que va la advertencia, la enseñanza es personas que habían escapado la contaminación del mundo. Y dice aquí, por haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, entonces escaparon por haberlo conocido, pero agregamos a sus características que habían conocido al Señor Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Okay? Y el 21 podríamos decir, añadir, bueno, el 21 dice, más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia. ¿Okay? Entonces, en el 20 decía, conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el 21 es haber conocido el camino de la justicia, forma parte de lo mismo. Pero simplemente estoy usando todos los textos que refieren dónde estaba la persona al que ocurre esto. Y luego dice, después, al final del 21, después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Entonces estaba hablando a gente que conocieron un santo mandamiento y se les dio un santo mandamiento. A esas personas está diciendo, ¿sabes qué? Si todo eso había ocurrido en ti, y luego, finales del verso 20, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. ¿Okay? Entonces él dice, vuelven a enredarse en ella y son vencidos. Entonces, dos cosas que ocurren en su vida.
vuelven a enredarse en la contaminación del mundo y son vencidos. Podríamos decir por la contaminación del mundo, pero lo importante es que son vencidos. Y él dice, terminan en peores condiciones que al principio. Entonces, está hablando de gente que tenía todo eso. No voy a repasar los puntos de lo que tenían en el Señor Jesucristo, pero vuelven a enredarse en la contaminación del mundo y son vencidos. Él dice, están peor que cuando empezaron. ¿Okay? ¿Por qué peor? Porque dice, más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo. Entonces, las frases del cambio es vuelven a enredarse en ellas, son vencidos, y en el verso 21 podemos decir, abandonan el camino de camino de justicia. Eso es lo que ocurre. Entonces, vuelven a enredarse en la contaminación del mundo, son vencidos, ya sea por la contaminación del mundo, como quieras, o por todo el paquete, ¿verdad? Y abandonan el camino de la justicia. Es lo que ocurre. Y él les dice, más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después. Y creo que está muy afín a la advertencia en el libro de Hebreos, lo que tenemos aquí. Muy bien, hermanos. Entonces, ese es Pedro dando la misma idea. Y creo que sí vamos a tratar de alcanzar aquí este último. Primera de Juan 2. Okay, Primera de Juan 2, y sí, este es efectivamente el último. Primera de Juan 2, verso 18. Dice, queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Bien, Juan aquí hablando de anticristos, ¿ok? Y dice, han surgido muchos anticristos, anticristos chiquitos. El verso 19 es el que habla de su perspectiva o su análisis de lo que le pueden pasar. Y de vuelta en el análisis, ¿a quiénes se refieren? Pues simplemente, de alguna forma, en forma visual o en el concepto o en la, podríamos decir, la opinión más sencilla de ellos, se podría pensar que eran del grupo de creyentes, o sea, de entre nosotros. Estaban por lo menos físicamente en las bancas. Y menciono eso porque, y bueno, creo que ahí no había bancas, pero menciono eso porque muchas veces la enseñanza de decir seguridad en vez de decir advertencia, oprimir o suprimir las advertencias y hablar solamente seguridad, lo están dando a gentes que están en las bancas, y a lo mejor el pastor o el que está dando esa enseñanza pues no sabe el corazón de toda la gente que aparentemente está entre nosotros, ¿no? Pero Juan aquí dice, salieron de entre nosotros. Okay, entonces estaban dentro de nosotros y salieron. Ahora, el argumento que hace Juan es bien importante y lo mencionamos la semana pasada en Hebreos. Dice, en realidad no eran de los nuestros. Entonces, definitivamente él aclara aquí, al igual que Jesucristo en el pasaje que él dio, que estas personas estaban aparentemente dentro del grupo, pero dicen, no eran de los nuestros. ¿Ok? Si hubieran sido, se habrían quedado. Entonces, el hecho que Juan aquí saca la conclusión, dice, el hecho que se van es que no eran de los nuestros. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Jamás los conocí. Esos también jamás eran conocidos, pero parecía, estaban ahí. Entonces, a lo que me refiero es estas enseñanzas que da el libro de Hebreos, los debemos de dar en grupos de cristianos, porque hay gente que aparentemente está dentro del grupo y no son, y nunca han sido. Y es donde viene lugar a las advertencias, hermanos. Entonces, déjame nada más para terminar, pues decir que hay, y quizás necesite yo cambiar aquí. Tengo estos en una tabla junto con los versículos de Hebreos. Voy a pasar a otro. Los tengo en una tabla de Excel. Pensé que había cambiado de archivo, pero no. A ver si logro cambiar un archivo de Excel. Y si quieren esa nota o ese apunte, pueden mandarme un correo y les mando el archivo de Excel para que pues lo vean en Excel, nada más porque divido esas tres partes de los versículos, ¿no?, que hemos venido compartiendo. Entonces,
No, yo pensé que los iba a poder enseñar eso en pantalla, pero veo que no. Hermanos, he estudiado el calendario los próximos jueves. Sé que son épocas pues de fiestas, de vacaciones y de todo. Pero ningún jueves